Datos psicológicos y algo curiosos sobre el amor y las parejas. El amor es un sentimiento que todos hemos sentido, ya que no solo se da con tu pareja, sino que puedes sentir con tu mascota, familia o trabajo, si es que te gusta lo que haces. Por lo tanto, si estás enamorado, es fácil darse cuenta. Estar enamorado es uno de los sentimientos más hermosos que se pueden experimentar a lo largo de la vida. Pero el amor también puede traer mucha tristeza y dolor. Estos hechos puede que te sirvan para comprender por qué nos surgen estos sentimientos. Antes de empezar, si te gusta este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Y si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. Tus pupilas se dilatan. Esta leyenda que tanto dan a ver en cines o incluso en la vida cotidiana es verdad. Cuando ves algo que realmente te gusta, tus ojos envían una señal al cerebro con la cual éste responde de esa manera, dilatando la pupila. Mientras más enfocado estés en ello, más dilatada estará. Cuando se concreta o se enfoca en alcanzar algo, es cuando poseemos en la mira lo que queremos lograr. Se dice que cuando los usuarios tienen las pupilas dilatadas, son las más atractivas. Dato número 2. En general, los hombres son más de abrazos y las mujeres de besos. Los hombres valoran más los abrazos y los besos que las mujeres. Contrario a las creencias, estos son más felices si son abrazados y acariciados por sus parejas. En pocas palabras, los hombres prefieren más ese tipo de afecto. Dato número 3. El amor es ciego. El amor sí que es ciego. Cuando estás enamorado, la parte del cerebro asociada con el juicio se suprime, lo que te impide ver los defectos de tu pareja. Puede que cualquier otro te los intente dar a ver, pero no los aceptarás o simplemente harás de la vista gorda con ellos. Dato número 4. Ver la foto de la persona que amas tiene efecto analgésico. La foto de la persona que amas calma el dolor. Sí, como lo oyes. Está comprobado científicamente que ver la imagen del ser amado reduce el dolor hasta un 44%, al igual que el paracetamol. Y si aparte tiene tan buen ver, con mayor razón. Dato número 5. En situaciones de peligro es más fácil que surja el amor. Cuando conoces a alguien en medio de una situación de peligro, es más probable que surja el amor. He ahí nuestra debilidad por los superhéroes. Dato número 6. Nos podemos enamorar de una persona después de haber dejado la relación. Muchas veces, a consecuencia de una relación fallida, surge un tipo de atracción que se llama por frustración, que hace que amemos a quien nos ha dejado, o en diferentes casos, a quienes hemos dejado. Vemos distintas facetas que no veíamos antes y no sabíamos. De ahí el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Dato número 7. Hay más posibilidades de enamorarse de una persona cercana. Aunque el amor a distancia puede funcionar, la cercanía de las personas les lleva a aumentar su estado emotivo. De ahí que muchas veces el amor surja entre personas que trabajan en el mismo lugar y tienden a compartir muchas horas. Por eso nuestra etapa más movida vendría siendo la escolar, porque pasamos más tiempo con esas personas y sea o no compañero de clases, nos acostumbramos a ellos. Dato número 8. Los opuestos se atraen. Debido a que tener demasiados gustos se vuelve monótono y aburrido, las parejas que no tienen muchas cosas en común tienen más cosas que contarse entre sí, compaginan más e incluso duran más. Las parejas con demasiadas similitudes tienen menos probabilidades de durar juntas. Eso sí, deben existir algunas semejanzas para ser compatibles.
Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 9. Cuando se miran a los ojos hay esa comunicación. Se ha verificado que cuando alguien está mirando a ese sujeto que le interesa, la persona produce una sustancia química llamada feniletilamina, la que está asociada con la respuesta sobre quedarse o eludir. He ahí ese ambiente que tenemos cuando nos gusta a alguien. Es como una pequeña presión. Dato número 10. Cuando el amor es más relevante que ninguna cosa. Para el amor no existe barrera ni espacio. Puede que sean tanto de mundos distintos como de distintas religiones. A veces no importa ni siquiera el lugar o lo que esté pasando. En caso de que te encuentras con ese ser querido, puedes realizar una manifestación sobre amor en cualquier momento o punto. Dato número 11. Nunca importa la distancia cuando se quiere. Si deseas a la persona, lo importante es pelear por quedarte con ella. Nunca importa la distancia. Todo el tiempo que pase estará bien, siempre y cuando haya apego y seguridad. Quien te quiere te lo demuestra de frente y en la lejanía. Dato número 12. Cuando dos enamorados se miran fijamente, el ritmo cardíaco se acelera. Investigaciones han verificado que cuando dos usuarios se gustan o se desean, aceleran y sincronizan los ritmos cardíacos si fijan su mirada a lo largo de 3 minutos continuos. Dato número 13. Enamorarse trae los mismos efectos que el del fármaco. Permanecer enamorado es el equivalente a tener escasos los efectos de la cocaína, porque ambas experiencias afectan la cabeza de manera similar y provocan una emoción de euforia. Conforme investigaciones se ha llegado a la conclusión que el enamoramiento produce varias sustancias químicas euforizantes que estimulan 12 áreas del cerebro al tiempo. Dato número 14. El que te rompan el corazón nunca es sencillamente una metáfora. Cuando terminas una relación, bien de cortejo, un divorcio o pierdes a esa alma querida, trae consigo la falta de potencia y el no estar interesado en continuar adelante, lo cual sería causado por dolores físicos en la sección en donde se localiza el corazón. Dato número 15. Los usuarios que están enamorados poseen similitudes con las personas con trastornos compulsivos. Conforme los estudios ha demostrado que los usuarios en las primeras etapas de iniciar una relación amorosa tienen menores niveles de serotonina, la sustancia química que se asocia con sentimientos de satisfacción y bienestar, desplazándolos a los niveles más altos sobre cortisol, lo que está asociado con el estrés, lo cual sería excesivamente similar a esos usuarios que poseen el trastorno obsesivo-compulsivo, ya que sería probable que actúes tan exteriormente de control cuando nos enamoramos de alguien. Dato número 16. Sientes mariposas en el estómago cada oportunidad que estás cerca de esa alma. Cuando te enamoras, efectivamente posees un sentimiento y no has transpirado comúnmente. Se dice que son mariposas en el estómago. Este sentimiento es causado por la adrenalina que inunda a la persona. Una de ellas, igualmente, es el nerviosismo. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y dejarnos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide. Hasta luego.